traer vida, trae bendición a cada uno de nosotros. Y al mirar la palabra de Dios en esta noche, yo quiero hablarte acerca de las bendiciones del conocimiento, la bendición que trae el conocer lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que yo quiero invitarte a que abras tu Biblia y vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1 al 6. Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y nos vamos a encontrar allí casi con un diario del día de hoy. Nos vamos a encontrar con una realidad que surge cuando el hombre desconoce lo que Dios ha establecido. Así que yo quiero invitarte a que leamos allí. Dice Oseas 4:1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No le parece que estamos abriendo el diario del día de hoy? Una maldad tras la otra. Cuando estudiaba este pasaje y miraba, digo, bueno, cómo Dios a través de los tiempos y de los siglos pasados sigue mostrando la verdad que trae el que el hombre y la mujer desconozcan lo que Dios ha establecido. Versículo 3: Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo, dice, fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando miramos este pasaje, Dios está tratando de llamar a la realidad a su pueblo. Cuando mirábamos los primeros versículos, podíamos ver cómo la verdad de desconocer a Dios, de darle la espalda a Él, de no permitir que Dios sea el que guíe la vida del hombre, nos es el resultado de los días que nos estamos viviendo. Muertes, destrucción, mentira, robo, adulterio, cosas que están prevaleciendo. Homicidio, dice, tras homicidio que se están sucediendo. ¿Por qué volvemos a siglos pasados? ¿Por qué si el hombre ha evolucionado? ¿Por qué si hemos mejorado? ¿Por qué si la perspectiva de vida ha aumentado? Lo que tenemos como problema es volver a repetir estas conductas. Y Dios está allí hablando a su pueblo en primer lugar, pero da la clave. La clave por qué suceden todas estas cosas. Y dice allí el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. El diccionario dice así: conocimiento es el resultado o el producto de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades de las cosas. Es el resultado o el producto de tener trato o comunicación con alguien.
La fuente del conocimiento, queridos, surge de la palabra de Dios. Dios creó al hombre y la mujer para que pueda vivir en comunión con Él. Dios creó al hombre y a la mujer para que Él pueda vivir una vida de plenitud y de bendición. Sin embargo, así como los vemos en los primeros versículos de este capítulo, el hombre está viviendo mal. El hombre está viviendo en destrucción. El hombre está viviendo sin Dios y alejado de Él. Y Dios revelación a través de su palabra. Cada uno de nosotros necesitamos entender que estamos viviendo tiempos en conflictos porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. Se ha alejado de sus mandatos, ha dejado lo que Dios ha establecido para establecer sobre la base de la sociedad leyes y normas que están lejos de Dios. Y hoy es tiempo que entendamos cuál es la bendición que trae el conocer la palabra de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios y lo que enriquece a nuestras vidas? Cuando miramos en primer lugar a este pueblo que es el pueblo referente, el pueblo judío, el pueblo de Dios, vemos que el conocimiento de Dios trajo a este pueblo en primer lugar libertad. Si nos vamos a la historia, el pueblo judío estaba esclavo en Egipto. El pueblo de Israel conocía a Dios, pero ahora en ese momento que llega a sus vidas le conocen como el Salvador. Él les dio una nueva vida. Ellos pudieron conocer al gran yo soy, al Dios poderoso que los libertó de la tierra de Egipto. Y la Biblia nos cuenta allí de las plagas que comenzaron al convertirse en agua, en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta, las tinieblas y por último, la muerte de los primogénitos. Dios castigó al pueblo de Faraón y Dios castigó la soberbia de Faraón. Y Dios libertó a su pueblo y les mostró que el Dios de todo poder estaba con ellos. Y ellos ahora adoptaron a este Dios como el Dios suyo, como el dueño de sus vidas. Cuando uno busca en la palabra de Dios se da cuenta que este pueblo, habiendo visto el poder de Dios y la gracia de Dios sobre sus vidas, ellos le dijeron, tú serás nuestro Dios. Y para ellos era lo primero, pero sin embargo, cuando Dios derramó de sus bendiciones, cuando ya les dio la tierra que les había prometido, este pueblo una vez más le dio la espalda a Dios. Ellos habían conocido la vida. De la misma manera, muchas veces surge en la vida de los argentinos y en la vida del cristiano esta realidad. Cuando hay una necesidad, cuando tienen un problema, nos volvemos a Dios. Estamos clamando y pidiendo que Dios obre en nuestras vidas. Sin embargo, una vez que ya Dios obró, si Dios hizo el milagro, si Él me sanó, si Él me libertó, si Él operó en esa necesidad que yo tenía, muchas veces el hombre se vuelve y le da la espalda a Dios. Y no se da cuenta que en Cristo tiene verdadera libertad. Jesús lo expresa así, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queridos, es tiempo de que cada uno de nosotros sepamos que cuando Dios viene a nuestras vidas y cuando podemos conocer su palabra y permitimos que Jesús opere en nosotros, Él trae libertad a nuestras vidas. Él puede operar de tal manera que tu vida sea transformada. Amén. Es tiempo de que despertemos a esta verdad. Dios ha puesto en su palabra la realidad para que tú y yo podamos ser hombres y mujeres que vivamos en plenitud, que vivamos bien. Pero sin embargo,
muchas veces desechamos el conocer la verdad de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Dios habla como un padre y le aconseja a sus hijos: inclina tu oído a mis razones. ¿Cuántas veces somos tan orgullosos que pensamos que nosotros vamos a poder aún más que Dios? Porque razonamos y hacemos lo que bien nos parece. Lamentablemente el hombre no inclina su oído a oír la palabra de Dios y a permitir que Él sea el que le guíe. Muchas veces tomamos lo que Dios dice para el momento en que estamos viviendo, pero después nos olvidamos y dice Dios: guárdalo en tu corazón. Porque en la palabra vas a hallar vida y aún hallarás medicina para todo tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque no solamente el Dios de todo poder pudo libertar a su pueblo con aquellas grandes plagas, sino que el Dios de todo poder puede obrar en tu vida. Él puede sanar tu corazón y puede sanar tu cuerpo. Pero aún también la palabra de Dios trae sanidad a nuestro interior, porque llevan las cargas, porque Él llevó todo en aquella cruz del Calvario. Cada uno de nosotros un día experimentamos que Cristo fuera el Señor de nuestras vidas. Él nos dio libertad, Él transformó tu vida. Quizás fuiste libre, quizás fuiste sano, quizás Dios sanó el dolor de tu corazón o ha hecho otra cosa en medio de tu vida. Sin embargo, vino a tu vida el Espíritu Santo y te guió a través de la palabra y te dio conocimiento para que puedas ponerlo en práctica. Y saben, cuando usted conoce lo que Dios dice, tiene que tomar una decisión. ¿Qué hago con lo que Dios ha establecido? ¿Voy a vivir de acuerdo a sus mandatos? ¿Voy a vivir de acuerdo a lo que Dios tiene para mí? La verdad es que es la decisión más sabia, viendo que Dios desea bendecir a sus hijos y su pueblo. Es la decisión más sabia porque cuando yo conozco lo que Dios establece y lo guardo en mi corazón y doy oído a sus razonamientos, es allí cuando puedo obtener la fuente para vivir mejor. Pero muchas veces dejamos que nuestro corazón dicte nuestro propio pensar. Muchas veces encontramos en el día de hoy la sociedad que dice: no, yo no creo, yo no quiero saber nada, es mucha responsabilidad, mucho compromiso. Pero así vivimos en un día de hoy, con corazones hechos pedazos, con personas que viven en el odio, que viven en la soledad, que viven en desprecio, en rebeldía. Hoy estamos enfrentando una sociedad en conflicto, lo mismo que siglos pasados lo estaba enfrentando en el tiempo del profeta Oseas. ¿Por qué? ¿Por qué vivir de esta manera? Porque muchas veces el hombre desprecia el conocer a Dios. Por eso quiero hablarte en esta noche de la bendición que trae el conocimiento de Dios. Y la bendición que trae no solamente que le conozcas, sino, como dice Proverbios, que lo guardes en tu corazón y lo apliques a tu vida. En primer lugar, la bendición que trae el conocer a Dios nos lleva a que esto nos guarda
de todo mal, de todo castigo. Dios había manifestado, y ahora quiero hablarle al pueblo de Dios. Dios se había manifestado a su pueblo. Dios le había mostrado que podía libertarle. Dios le había mostrado que Él los podía sacar y dar de sus bendiciones. Y muchas veces Dios ha actuado en tu vida de tal manera que has experimentado su poder obrando en ti. Él ha obrado en tu vida. Pero puede ser que aun cuando hemos experimentado su gracia, desconozcamos lo que Dios ha establecido. Y Dios le dice a su pueblo que porque no mantuvo fiel su pacto con Él, el pacto que habían establecido con Dios de darle el primer lugar en sus vidas, en reconocerle, ahora Dios tiene que actuar como un padre que ama, pero que disciplina. Lamentablemente aún esto está haciendo mal en la sociedad. Ha cambiado de tal manera que se dice, pobrecito, ¿qué le voy a hacer? Y usted está teniendo grandes dramas ya desde primer grado. Chicos en jardín de infantes que los maestros no saben ni qué hacer con los chicos. Y hay veces cuando uno enfrenta al padre, dice, pobre hijo, lo que le tocó de padre. Porque en vez de saber enseñarle y educarlo, lo único que hace es consentirle y no ayudarle a disciplinar su vida y saber que la vida tiene valores y tiene un orden. Padres que a los 12 años dicen, ya no sé qué hacer con el nene. Pero el nene nunca le tuvo una forma de disciplina desde pequeño. Y Dios habla de esto. Dios habla de la disciplina de los hijos, que hay que corregirles, que hay que educarles, que hay que enseñarles. Papá, no tengas miedo de corregir a tu hijo, de enseñarle educación. Le estás haciendo un bien, no le estás haciendo un mal. No te dejes influenciar por lo que la sociedad dice del pobrecito, que ahora está todo bien. Este pueblo había tenido que ser entregado por Dios para que ellos vivieran una disciplina. En este tiempo, el pueblo de Israel, hasta que Dios los confronta con esta verdad, estaban gozando de prosperidad, de abundancia, de distintos aspectos, pero habían entrado en desconocer lo que Dios dijo, en dejar de lado la ley de Dios. Y entonces vemos que la sociedad en la cual están ahora está atravesando una terrible decadencia moral y una decadencia espiritual. Por eso Israel se había corrompido y se prostituyó detrás de otros dioses. Se había hecho una élite de los más ricos y poderosos que oprimían al pobre. Hicieron alianzas militares con otras naciones y continuamente adulteraban el pacto de Dios. Lamentablemente, cuando vemos la historia, nos decimos cómo somos capaces de avanzar tanto, pero seguir en los mismos errores en nuestras conductas. ¿Cómo es capaz el hombre de ir en decadencia? Y esto es porque verdaderamente despreciamos el conocer al que nos creó. No tenemos en cuenta el conocimiento de Dios. Y eso es bueno para cada uno de nosotros en esta noche, el entender que tenemos que ser hombres y mujeres que si queremos una nación distinta, una ciudad distinta, en primer lugar tengo que tener temor de Dios. Tengo que tener en alto el conocer lo que Dios dice y aplicarlo a nuestras vidas, porque eso va a transformar nuestras vidas y la sociedad. Amén.
aunque era penoso y era triste para el Señor describir la condición, Él dice, mi pueblo fue destruido. ¿Y cuál destrucción está hablando Dios? ¿De qué tipo? Y está hablando de la destrucción de su vida espiritual, pero también de su vida como nación. Ellos se habían alejado de Dios. Ellos habían hecho lo contrario a lo que Dios dice. Y hoy estamos peleando a ver si se puede hacer una ley para el aborto. Ya hemos decaído en las leyes que hemos dictado en contra de los mandamientos de Dios. Y seguimos pie tras pie, desoyendo lo que Dios dice, pensando a ver si esto es mejor. Y Dios dice, fueron destruidos porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento nos podemos preguntar? Y la respuesta es el conocer las leyes de Dios. Conocer que Dios es un Dios grande y de poder, pero que Dios ha dado mandatos en su palabra para que podamos vivir en una vida abundante y de bendición, para que podamos evitar vivir bajo maldición, y sin embargo desoímos y desconocemos lo que Dios dice. Y el Señor allí muestra, fíjese usted, el versículo 6. ¿Por qué le faltó este conocimiento? Dice, por cuanto desechaste el conocimiento y olvidaste la ley de tu Dios. Lo desechaste. La pregunta es que nos tenemos que hacer en esta noche, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy recogiendo las bendiciones de Dios? Y si no es así, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Será que estoy igual que este pueblo? Desoyendo el conocer de Dios, desoyendo su palabra, olvidándome de lo que Dios ha marcado para que yo viva una vida de abundancia. Ellos lo desecharon, se olvidaron. Y cuando Dios le dice esto, está hablando de que no vivieron conforme a la palabra de Dios. Hay cosas que vos ya sabés, que no necesitas tener mucho tiempo. Hay otros que peor todavía, porque tenemos más tiempo en el Señor. Y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno según como nosotros sabemos. Pero lo más lamentable es que cuanto más conocemos, muchas veces el hombre se rebela y hace su propia voluntad. Y queridos, en esta noche, al pensar en este tiempo que vamos a estar hablando acerca del conocimiento de Dios, qué bueno es que podamos ver que cuando yo me voy de la palabra de Dios, cuando yo deliberadamente dejo de andar en sus caminos, el Padre no se comporta como si fuera un paria, como si fuera un huérfano. El Padre se comporta como Padre. Y Dios tiene que comenzar a tratar con tu vida. Dios tiene que comenzar a disciplinarte. Y eso hace que muchas veces entres por pruebas o en dificultades, porque el Señor decretó allí la corrección para su pueblo. Él dice, yo te echaré del sacerdocio, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios tenía que ser duro con este pueblo porque este pueblo había visto la grandeza de Dios. Había conocido lo que Dios estaba diciendo y estableciendo. Y Dios tiene que ponerlos a prueba hasta que ellos se vuelvan a Él. Y cuando usted ve la historia y la estudia, usted se da cuenta que este pueblo tuvo que pasar por momentos muy difíciles. ¿Por qué? Porque ellos decidieron desechar a Dios.
Israel entonces en ese tiempo pierde el servicio a Dios de ministrarle. Ya no tiene el mismo poder los sacerdotes porque ellos habían rechazado a Dios. Esa generación de hombres y mujeres no conocieron verdaderamente la mano de amorosa de Dios. Perdieron la protección del Todopoderoso y las naciones vinieron en contra de ellos, porque Dios había resuelto llevar a disciplina. Por tanto, dice el versículo 5:2b, por tanto yo castigaré a todos ellos. ¿A quiénes? A los sacerdotes, a la casa de Israel, a la casa del rey. Cada uno en su lugar, en su estado, había desoído la voz de Dios. Y querido, Dios te permite conocerle a Él y que sepas su palabra y que experimentes su grandeza para que vos puedas vivir en abundancia. Pero si siendo hijo no quieres oír, si siendo hijo o hija de Dios, teniendo a tu disposición toda la bendición que Él tiene preparada para tu vida, el testimonio de la rebelión contra su palabra llamado resistencia. Y Dios tiene entonces que trabajar disciplinando nuestras vidas. Cuando no vivimos conforme a lo que Cristo nos establece, lo que Él nos ha exhortado, lo que nos enseña en su palabra, una de las cosas es que la vida espiritual del hombre y de la mujer se corrompe y luego destruye sus vidas. Hay cristianos, y usted se va a preguntar, pero ese va a una iglesia. Ese. Sí. Porque aunque viene a la iglesia, se convirtió en un religioso. Porque en vez de oír la palabra de Dios y ponerla en su corazón y guardarla, lo único que está haciendo es tener apariencia de cristiano. Y la vida espiritual, como así del pueblo de Dios, se corrompe en estos días también. Por eso tiene que usted prestar mucha atención y saber que su vida tiene que estar en Cristo, que tiene que conocer lo que Él dice y guardarlo en su corazón. Porque muchas veces, así como este pueblo se volvió en contra de Dios, muchas veces el hombre se vuelve y le da lugar aún al enemigo en su vida. El salmista declaraba lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice la respuesta a esa: con guardar tu palabra. La versión NBI dice: viviendo conforme a tu palabra. ¿Quieres que tu vida sea prosperada? ¿Quieres que tu familia esté en bendición? ¿Quieres que tu economía progrese? ¿Quieres que verdaderamente ver días buenos delante de ti? Entonces necesito guardar la palabra de Dios, conocer lo que Él dice y encaminarme. No caigamos en la misma actitud que cayó el pueblo de Israel, que conociendo lo que Dios estableció le desechó. Porque si desechamos el conocimiento de Dios, no viviendo conforme a su palabra, no viviendo en sus caminos, nuestras vidas espirituales serán destruidas por la maldad y destruidas como lo fue la vida del pueblo de Israel. Perderemos el poder para mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, aún para servirle a Él. Porque hay muchas veces que vemos cristianos que viven bajo esclavitud del pecado, pero viven bajo esclavitud no porque Cristo no pueda hacerles libres, sino porque rechazaron el conocer lo que Dios dice. No porque Dios cambió y no tiene todo poder, sino porque igual que el pueblo de Israel, habiendo conocido a Dios y habiendo entendido su palabra, decidieron volverse en contra de lo que ella dice. Y entonces cayeron
en esclavitud. Si usted mira la historia, después en estos pasajes de Oseas, el pueblo de Israel, quien era el rey, el que gobernaba en la nación, ahora habían caído en manos de los asirios. Ya no tenían poder, aún se habían resbalado de su poder político por la falta de conocer a Dios. Pero gracias a Dios, porque Dios tiene misericordia. Y Él a veces tiene que trabajar con nosotros y entrar en disciplina en nuestras vidas, porque conociendo lo que Él dice, desoímos. Pero la misericordia de Dios puede venir, y el conocimiento de Dios no solamente nos lleva a vivir una vida en plenitud, sino que también nos lleva a poder ser restaurados. Cuando conozco a Dios, puedo saber que Él puede restaurarme. Si he resbalado, si he caído, si he andado no conforme a su palabra, o he roto el pacto que he hecho con Dios, es tiempo que te quebrantes y vengas a Él arrepentido verdaderamente de corazón. Porque cuando lo hacemos, el Señor dice así: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Qué bueno es saber que Dios es amplio en perdonar. Él puede transformar la vida del hombre y de la mujer que verdaderamente se vuelve a Él. Así que el conocimiento de Dios trae la bendición de que yo pueda vivir una vida abundante. Pero también me hace entender que Dios va a tratar conmigo como un hijo. Te va a tratar como una hija, porque no eres un bastardo. Y si no oyes a tu padre, Él va a tener que disciplinarte. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Para siempre? ¿Para destruirte? ¿Para que te vayas al infierno? No. Él va a trabajar con vos hasta que tu corazón, mi corazón, se arrepiente y le diga: papá, perdóname. Verdaderamente quiero tener una vida distinta. Verdaderamente te pido perdón porque desoí tus mandatos, porque desoí lo que tú dices para mí. Y cuando hacemos esto y venimos con un corazón verdaderamente arrepentido, yo quiero que entiendas que a mí me podés engañar, al hermano que está al lado lo podés engañar, pero a Dios no lo podés engañar. El volverse de esta manera, como dice Isaías aquí: rasgad vuestros corazones y vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, está hablando de un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento significa dar la vuelta, cambiar de dirección totalmente. Es una vuelta de 180 grados. Yo no vuelvo a hacer lo mismo. Eso es lo que Dios espera. No creas que vos le venís y decís a Dios: perdóname, papá. Y entonces Dios, que es medio tonto, allí que está tomando el mate todo lavado, dice: bueno, y llena de bendiciones. No. Dios ve tu corazón. Él conoce tus intenciones. Y Él espera que, para poder sacar de esa situación de disciplina, vos te arrepientas de corazón verdaderamente. Vos vuelvas tu actitud hacia el conocer y al vivir bajo sus mandamientos. Cuando eso surge, este Dios es amplio en perdonar. Él sanará tu rebelión, Él derramará de su gracia, su disciplina se apartará de ti,
Y Cristo, así como el rocío, va a refrescar tu alma, va a saciar tu sed, va a quitar la angustia, va a darte reposo, va a vivificarte. Por eso, en esta noche cuando salgas de este lugar, recuerda que la bendición que trae el conocimiento es saber que en Cristo y viviendo bajo su palabra, puedo vivir una vida de bendición aun cuando el mundo esté en conflicto. Amén. Pero si sabiendo no lo quieres hacer y eres hijo, si eres hijo, Dios va a tener que trabajar con vos. ¿Hasta cuándo? Hasta que me arrepienta. Y entonces el Padre me va a levantar y me va a dar de su mano de amor. Pero vuelvo a decirte, tu arrepentimiento tiene que ser real. Porque a Dios no lo podemos engañar. Amén. Él quiere que conozcas su poder y su gracia para que puedas vivir en plenitud. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos enseña a vivir en plenitud. Pero Señor, ayúdanos a que no seamos como el pueblo de Israel, que desechó tu conocimiento, que desechó tu palabra y tu ley. Señor, haznos hombres y mujeres capaces de andar y vivir en tu palabra. Y declaramos ahora tu bendición. Señor, queremos que tú operes en nosotros, que trabajes en nuestras vidas, que operes de tal manera que podamos vivir en plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.